Hola amigos disonantes, una vez más les doy la bienvenida a este podcast, un podcast sin pretensiones, un podcast donde vamos contando algunas vivencias de lo que nos hace diferentes, lo que nos hace divergentes, lo que nos hace disonantes. El día de hoy quiero continuar mi historia dentro de los testigos de Jehová. Como les mencionaba en el episodio pasado, ya mi salida de Betel, la ida allí a este pueblo del oriente antioqueño a servir como en un territorio aislado, y tras no pasar una temporada muy buena, decido volver a Bogotá. Y un año después de llegar a Bogotá ya llegó a ser nombrado anciano de congregación. Les comentaba que fui nombrado anciano de congregación cuando estaba en un noviazgo con la que llegó a ser mi esposa, y era muy curioso porque normalmente esos nombramientos se hacen cuando ya el hombre ya está casado o está soltero, pero no está como en una relación tan nueva, ¿no? Claro que cuando me llegó el nombramiento ya llevaba unos meses en la relación y ya estaba planeando mi boda, que se llevaría a cabo como unos 8 meses después de mi nombramiento como anciano. Lo cierto es que para mí era todo muy nuevo en ese momento, en esa etapa de mi vida, de mi vivir cristiano, como se diría allá adentro, de mi vivir como testigo de Jehová. Todo era muy nuevo para mí y todo era tan emocionante como cada logro que alcanzaba allí adentro. Cuando llegué a ser nombrado anciano de congregación, se me desbloqueó todo un mundo de cosas por descubrir, cosas interesantes y cosas que más adelante no iban a ser tan agradables. Recuerdo que cuando llegó mi nombramiento me hicieron el mismo protocolo que les comentaba cuando me nombraron siervo ministerial, que me abordan 2 ancianos, me llevan hacia la sala B o la sala auxiliar y me hacen las 2 preguntas. La primera, que si en mi pasado he cometido algún mal grave que puede llegar a ser señalado, puede llegar a ser molestia para quienes sepan de mi nombramiento, y también si estaba dispuesto a aceptar esta asignación o este privilegio. En ambos casos la respuesta fue que no hay inconveniente y que aceptaba la asignación. Cuando a uno lo nombran anciano de congregación, en esa época por lo menos, uno debía ir a donde se encuentra el superintendente de circuito. Cada superintendente de circuito tiene como una, por decirlo así, como una sede dentro de un grupo de congregaciones y de salones determinado, y yo tuve que ir hasta allí a que se me entregara el libro. Hay un libro que es como una guía, un manual para ancianos de congregación, que se llama el libro Pastoreen el rebaño de Dios. El famoso libro Pastoreen, en su época las siglas eran el KS, entonces siempre que se referían a ese libro, los ancianos decían: hay que mirar en el KS. Ese era como haciendo alusión a que debíamos mirar los procedimientos en ese libro. Ese libro hoy por hoy ha sido un poco más público. Algunas personas ya han tenido más acceso al contenido de esta publicación. Sin embargo, el grueso de los testigos, ese libro es secreto, es el libro secreto de los ancianos. Realmente no tiene nada digamos fuera de lo normal, o nada que no se diga en atalayas, en textos de la Biblia y así, solo que se condensa según ciertos temas con unos aclarantes, unas aclaraciones que da el cuerpo gobernante respecto a determinadas acciones que se deban emprender o determinados procedimientos que se deban hacer, o la forma como se deben atender ciertos casos dentro de la congregación. Sin embargo, adicional a ese libro de ancianos existía algo que hoy por hoy ya no existe. Ya les voy a contar qué pasó. En su época existía el índice de cartas.
el índice de cartas era como una carpeta que contenía todas las cartas que enviaba la sociedad, como se le llama a la organización de los Testigos de Jehová, a la parte administrativa, con algunas instrucciones específicas para los ancianos de congregación. Entonces ese índice de cartas era como, por decirlo de alguna manera, un anexo al libro Pastoreen que ampliaba mucho más la forma de proceder en algunas situaciones. El caso es que yo siempre muy aplicado, me puse a estudiar el libro KS y junto con el libro KS me puse a estudiar el índice de cartas. Aquí cabe aclarar algo. Tuve la fortuna, por decirlo de alguna manera, de estar en una congregación donde el secretario de la congregación era muy juicioso, era muy organizado, mantenía todo al orden y el índice de cartas estaba actualizado. Pero estuve en otras congregaciones o tuve que ver cómo en otras congregaciones los secretarios no tenían el índice de cartas actualizado, faltaban algunas cartas que se habían enviado, todavía tenían algunas cartas con instrucciones antiguas y peor aún, la mayoría de los cuerpos de ancianos, como se le llama al conjunto de ancianos de la congregación, ni tenían acceso a ella ni se interesaban por estar al día con esas instrucciones. Eso hacía que no se estuviera como estandarizando la forma de llevar algunas situaciones dentro de las congregaciones. Y por eso tal vez ustedes han escuchado experiencias de ex testigos que cuentan como diferentes formas de proceder de los ancianos de su congregación. Claro, en la medida que no estuvieran preparados, en la medida que no estuvieran actualizados, en la medida que no leyeran ni el índice de cartas ni el libro Pastoreen, pues ellos sencillamente hacían su voluntad, hacían las cosas como se las imaginaban, se dejaban guiar por su instinto, se dejaban guiar por su sesgo, quizás doctrinal, por su forma de interpretar las cosas, por su crianza, por su machismo, por su falta de escolaridad, bueno, por X cosas. Muchos ancianos llegaban a ser ancianos mediocres y ancianos que realmente no sabían cómo atender a las personas. Entonces sí había un plus dentro de la organización si uno como anciano pues era muy consciente de estar al día y tratar de aplicar la mayoría de directrices. Ahora bien, no estoy diciendo que las directrices fueran muy buenas, ¿no? Algunas directrices guiadas pues también por el tema doctrinal, por el tema de lo que el cuerpo gobernante o los líderes principales de esta organización quisieran decir, de esa misma manera se actuaba. Pero sí había un poco más de logro o un poco más de protección hacia los miembros de una congregación cuando los ancianos estaban bien preparados. Empecé a descubrir muchas cosas que debían hacerse y no se hacían. Creo que ese es como el primer gran golpe que tiene uno cuando llega a ser anciano es, oye, ¿por qué acá dice que hay que hacer esto y no se hace? ¿Cómo así que esto debería hacerse una vez al año, pero nunca he visto que lo hagan? ¿Y cómo así que este anuncio no se da de esta manera, sino que se tiene que dar de tal otra? ¿Y cómo es que funciona esto aquí de esta forma, pero acá tampoco lo han llegado a implementar? Ahí es cuando uno realmente abre los ojos, cuando uno se da cuenta que algo anda mal. Y bueno, siempre se excusan en lo mismo, que las personas somos imperfectas y que es muy difícil llegar a aplicar todo y cada una de las normas y de las directrices que se dictan de parte del cuerpo gobernante. Pero yo insisto que si se nos dan instrucciones son para seguirlas, ¿no? Y que si se nos dice que hay que hacer algo, pues deberíamos hacerlo o esforzarnos en lo posible por ello. El caso es que bueno, empecé a descubrir muchas cosas, empecé a mirar cómo se administraban y se trataban algunos temas de la congregación y cosas así por el estilo. El cuerpo de ancianos en el que llegué pues estaba muy bien conformado, pero inmediatamente llegué a ser nombrado anciano de congregación
El primer anciano que se fue de la congregación fue nada menos que el secretario. Así, yo recién nombrado, con muy poca experiencia, fui designado como secretario de la congregación. Se imaginarán entonces la carga emocional y de trabajo que tuvo para mí hacerme cargo de tantas cosas, con poco de empalme, casi nulo, y empezar como a organizar y tratar de llevar a cabo pues cada una de las asignaciones o de las tareas que le corresponden al secretario de la congregación. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar cómo es que funciona un cuerpo de ancianos. Bien, el cuerpo de ancianos, como le decía, es un conjunto de ancianos de congregación dentro pues de determinada congregación, valga la redundancia, que se encarga de todos los miembros de la congregación. En teoría, cada anciano de congregación es el superintendente de un grupo de predicación. Antiguamente los grupos de predicación no existían como tal, sino que existían los grupos de estudio del libro. Pero es como segmentar un poco más o tajar como en pequeños grupos a los miembros de la congregación y que cada uno de los ancianos, junto con un siervo ministerial, se encarguen de dicho grupito. Entonces habían grupos de predicación, se les asignaba un anciano y se les asignaba como auxiliar a un siervo ministerial, en teoría. Cada anciano llevaba la responsabilidad también en cuanto a la enseñanza desde la plataforma, presentar algunas asignaciones en las reuniones de entre semana y también en atender pues algunas asignaciones el fin de semana. Dentro de todos los ancianos se elegía además un anciano que dirigiera el estudio de la atalaya los fines de semana, otro anciano que dirigiera la escuela del ministerio teocrático, que es como esa escuela de oratoria donde preparan a los publicadores para que prediquen y enseñen de la Biblia. Se tenía que designar también a un anciano que llegara a ser el secretario de la congregación, y se designaba además a un anciano que llegaría a ser el superintendente de servicio, que es como el encargado de dirigir todo lo que tiene que ver con la predicación, en qué casas de cuáles hermanos se hacían reuniones entre semana para salir a predicar de casa en casa, o qué horarios de exhibidor de carritos se debían llevar a cabo y en qué lugares ubicarlos y quiénes podían participar. Todo eso le correspondía al superintendente de servicio, y debía estar pendiente también de las horas que predicaran los precursores de la congregación para mirar que cumplieran pues con su compromiso de predicar pues las horas que se requería para ese privilegio. El único anciano que no podían elegir todos los ancianos, sino que lo elegía directamente el superintendente de circuito, era al coordinador del cuerpo de ancianos. El coordinador del cuerpo de ancianos, pues como su nombre lo indica, coordina o dirige o se encarga de que todos los ancianos cumplan con su papel. Antes se llamaba el presidente de la congregación, pero fíjense cómo ese nombre suscitaba que era como la persona que mandaba sobre todos, ¿no? El presidente de la congregación. Suena como a que él era el rey y los demás eran sus súbditos y lo que él dijera tenía que hacerse. Luego entonces se cambió ese término por coordinador del cuerpo de ancianos, dando a entender que no era el presidente de la congregación, sino que simplemente era el que organizaba a los ancianos de la congregación para que trabajaran de la mejor manera. Sin embargo, valga decir, este chip del presidente de la congregación quedó, yo creo que para toda la vida dentro de esa organización. Hoy por hoy algunos coordinadores del cuerpo de ancianos se siguen creyendo los presidentes de la congregación, y muchos testigos de la vieja guardia todavía consideran que los coordinadores del cuerpo de ancianos de una congregación eran o son los presidentes, y lo que ellos digan es ley y lo que ellos digan se tiene que hacer y punto final. Pero bueno, así es como estaban organizados los cuerpos de ancianos en la congregación.
Ahora bien, el coordinador del cuerpo de ancianos, el secretario de la congregación y el superintendente de servicio, estos tres ancianos conformaban algo adicional que se llamaba el comité de servicio. El comité de servicio, compuesto por estos tres personajes, tenía que atender otras instrucciones y llevar a cabo otras tareas adicionales a todo el cuerpo de ancianos. También tenían poder para tomar ciertas decisiones, hacer como ciertos ajustes dentro de la congregación, y su deber era, tomar decisiones en conjunto, exponérselas a los demás ancianos de la congregación y a su vez exponerlas en toda la congregación. Aquí también hay un tema muy viciado, y es que los comités de servicio rara vez hacen esto que les digo de extender sus decisiones al resto del cuerpo de ancianos. Casi siempre se forma como ese pequeño grupo dentro del grupo de los ancianos, donde ellos son los que dirigen todo y los demás ancianos quedan al margen de muchas cosas y solamente se enteran a veces a la par de lo que se anuncia desde la plataforma. Es lo que les ilustro, es para que se den cuenta cómo la organización de organizada no tiene mucho que digamos, y por lo mismo, por la falta de preparación, por el tema de orgullo, por el tema de un poco la escolaridad, por el tema de no entender en esencia cómo llevar a cabo una instrucción que viene de más arriba, por lo que fuera, a veces por intereses personales y así. El caso es que, como les mencioné, al poco tiempo de llegar a ser anciano, fui designado como el secretario de la congregación, con todo lo que conllevaba llevar a cabo muchos reportes, estar a cargo de la correspondencia. Era un trabajo arduo realmente dentro de la congregación. Luego se empezaron a ir otros ancianos, entre ellos se fue el anciano encargado de la escuela del ministerio teocrático, y como no habían más ancianos capacitados, me designaron también como el superintendente de la escuela. Entonces ya tenía dos asignaciones. Una era secretario, la otra el superintendente de la escuela. Quienes han sido ancianos concordarán conmigo que era bastante trabajo, porque el superintendente de la escuela tenía que estar pendiente de todos los matriculados y estar atento a generar todo el programa de estudio y las asignaciones estudiantiles, y si tocaba administrar otras salas auxiliares, pues la tarea se duplicaba o hasta se triplicaba. Siguieron pasando los días y de repente el superintendente, el coordinador del cuerpo de ancianos, también decide irse de la congregación. Entonces ya estábamos sin coordinador, además, y los demás ancianos que quedaban dentro del cuerpo de ancianos ya eran muy mayores. Quedaba el superintendente de servicio, que era un anciano ya mayor, que, valga decirlo, no gozaba como de mucho afecto por parte de los hermanos, porque era un poco tosco, era como de la vieja guardia, entonces era fuerte y trataba un poco duro a los hermanos, y le tenían un poco de recelo por eso. Y otro anciano ya muy mayor, que difícilmente llegaba a atender pues como algunas asignaciones así fuertes de trabajo dentro de la congregación. Total, en poco tiempo me vi prácticamente solo en el cuerpo de ancianos, justo en el momento en que me casé. Entonces imagínense mi vida de casado, recién casado, y con toda la responsabilidad de la congregación prácticamente en mis hombros, siendo un anciano novato. Tuve pues la escuela como tal de estar en Betel y ver de cerca el funcionamiento de la organización y servir en un territorio aislado y demás, pero igual me sentía un anciano muy novato. Pero eso también me sirvió para aferrarme como a las directrices y a aplicarme muy bien como a todas las reglas
y todos los procedimientos que se debían hacer. Entonces me esforcé como entrar sin vicios a hacer mi papel de la mejor manera. En ese entonces habían unos siervos ministeriales que ya estaban como calificando para ser ancianos, y así fue como uno de ellos llegó a calificar como anciano y pude ya delegarle algunas cosas que pudiera atender, porque yo ya estaba prácticamente haciéndome cargo de todo. Una congregación bastante grande de más de 120 publicadores, donde yo era el secretario, el encargado de la escuela, el que dirigía el estudio de la atalaya, en fin, había mucho que hacer. Y por esa época recuerdo que además empezaron a surgir muchos comités judiciales que tocaba atender, y eso es bastante desgaste emocional, desgaste en cuanto a tiempo, y bueno, uno quiere hacer bien su rol, o por lo menos es lo que yo quise hacer bien mi rol como en la posición de juez, un juez inmerecido, un juez innecesario, pero pues al fin y al cabo tocaba hacerlo porque estaba dentro de los parámetros y las tareas que se nos asignaban a los ancianos de congregación. Más adelante les contaré de qué va un comité judicial, cómo tenía que atenderse, y bueno, algunas anécdotas que van a aclarar mucho en cuanto a este tema de los comités judiciales. Lo cierto es que ese fue como mi primer año de anciano de congregación. Fue un año bastante intensivo, donde tuve que prácticamente aprender por solamente vivencias, por solo práctica, y aplicar la teoría técnicamente enseguida. En menos de un año, el superintendente de circuito visitó la congregación, se dio cuenta pues de toda la necesidad que había y me nombró como coordinador del cuerpo de ancianos. Así fue como con menos de 27 años yo ya era coordinador del cuerpo de ancianos de una congregación. Dicho por el superintendente, yo era el coordinador del cuerpo de ancianos más joven de ese circuito en Bogotá, y muy probablemente de todos los circuitos de la ciudad. Me sentía lejos de sentirme halagado, de sentirme importante, sentía pues todo el reto, todo el peso, toda la responsabilidad, y tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Paralelo a esto, pues también en mi recién vida de casado, llevando pues como todas las actividades de formar una nueva familia, desatendiendo un poco el tema laboral. Apenas era como el trabajo justo para cubrir las necesidades y para de contar, y bueno, dedicando la mayor parte del tiempo a las actividades de la congregación, día y noche. Bueno, mi esposa me apoyó mucho, ella estaba también muy contenta por ese logro, por decirlo de alguna manera, porque pues ella venía de una familia donde desde niña estuvo en la organización, llevaba sirviendo ya muchos años como precursora regular, y se sentía pues muy satisfecha con estar casada con un anciano de congregación que además llegó a ser el coordinador del cuerpo de ancianos, y que además de eso pues en la medida de lo posible pues gozaba de buena reputación dentro del circuito. De verdad, los hermanos de la congregación me trataban muy bien. Algunos, bueno, no todos, algunos sí eran muy resistentes y muy renuentes a mi autoridad, porque pues yo era un joven, ¿no?, de 26, 27 años. Para ellos era como un poco difícil someterse a que un joven les dijera o les guiara en algunas circunstancias, en algunas situaciones. Pero eso era lo que había, se hacía de la mejor manera, con la sinceridad del caso, con la humildad que ameritaba, con el buen gusto, bueno, con todo lo mejor posible, con toda la devoción, con el sentido de hacer lo que la organización dijera, lo que el cuerpo gobernante dictara. Yo súper adoctrinado y súper conectado con ese tema, y por supuesto procurando cumplir cada una de las tareas
al pie de la letra para que se garantizara el éxito. Se supone que si nos enviaban ciertas tareas, si nos enviaban ciertos protocolos, si nos enviaban ciertos procesos, porque si se hacían de la manera como decía allí, pues habría éxito dentro de la congregación y todo estaría bien. Algunos lunares, ¿no?, que no faltan. Recuerdo como anécdota un joven que era bastante altivo, era siervo ministerial, venía de otra congregación, esos que daban esos comentarios así súper elocuentes cuando les correspondía y un poco salamero saludando a los hermanos y demás. Recuerdo que un día fue a mi casa, me abordó y me dijo, no lo puedo olvidar, me dijo: yo tengo que hablar con un anciano y pues al no haber más me tocó con usted. Así fue como empezó la conversación. Fue bien particular porque sonó muy mal. Sonó como a: por descarte me tocó usted porque no tengo con quién más hablar. Y bueno, me contó la situación. Yo no me centré tanto en eso que me dijo, que fue desobligante y fue hiriente, sino que bueno, atendí en su charla como su duda, le mostré, no podía hablar obviamente desde mi conocimiento porque pues ya estaba entredicho según lo que me había comentado al principio, pero sí me centré mucho en las publicaciones, en la Biblia y pues en las herramientas que tuviera a mano para darle la respuesta y para guiarlo, porque no solía yo dar como respuestas de haga o no haga porque me sentía irresponsable haciéndolo, sino que guiaba mucho a las personas para que fueran ellas las que llegaran a la conclusión. Eso quedó así. Él siguió allí en la congregación, pero así como con su altanería y como con su orgullo, y era como el común denominador en muchos hermanos mayores, como a ¿por qué le tenemos que hacer caso a usted? Y un poco así el tema. Recuerdo que dentro de muchas cosas que hay que organizar para unas reuniones, quiénes van a ser los acomodadores, quiénes van a ser los encargados de pasar los micrófonos para los que van a comentar. Yo recuerdo que una época en que había tanta apatía y tanta pereza y como tanta renuencia a hacer las cosas, que yo me acercaba a los hermanos, a los varones de la congregación y decía: hermano, ¿usted me puede ayudar como acomodador? Y uno de ellos, me acuerdo que volteó a mirarme y me dijo: yo estoy muy cansado, dígale a otro. Ese tipo de actitudes, ¿no?, tenía que lidiar, y yo sabía que era el malestar propio de ver a alguien tan joven como anciano de congregación. Pero ellos tampoco se esmeraban por progresar y llegar a servir como ancianos, entonces gente que siempre va a estar inconforme, pero tampoco hace algo diferente para que las cosas mejoren. Pero bueno, nada, yo estaba tan concentrado en atender espiritualmente y de forma práctica a tantos publicadores que apenas si reparaba en eso. Lo que no iba pensando es que eso sí estaba minando poco a poco mi salud mental, está minando poco a poco mi autoestima, está minando poco a poco el gozo, digamos, o el placer o el sentido de logro de servirle a Dios en su organización verdadera, entre comillas, y haciendo las cosas que a Él le gustan. Esos pequeños detalles iban fracturando un poco como esa motivación, como esa buena gana, como esa buena disposición. Así transcurrió mucho tiempo donde tuve que atender muchas cosas complejas. Como les digo, se los puntualizaré en otro episodio. No es nada fácil llegar a ser anciano de congregación, llegar a ser un anciano de congregación que actúe bien. Porque llegar a ser anciano de congregación, de los que simplemente porque tienen un título ya se creen los amos del universo, eso es lo que más hay. Hoy por hoy hay más que nunca. Seguramente muchos de ustedes tuvieron que experimentar ese tipo de ancianos que se creían los dueños de la congregación, los dueños de las personas, y bueno, yo no estaba en ese bus, esa no era mi empresa. Yo no quería de ninguna manera enseñorearme de nadie, simplemente quería hacer las cosas bien.
Por supuesto, no siempre actué de la mejor manera. Cometí seguramente muchos errores de juicio, errores por tener que reaccionar rápido, pero no de forma asertiva. Muchas circunstancias que se presentaron allí, pero digamos que en el grueso de mi actividad como anciano me esforcé por hacer las cosas de la mejor manera. Allí en esta congregación duramos junto con mi esposa alrededor de año y medio, casi 2 años. Por un cambio de circunstancias decidimos mudarnos a otro territorio dentro del mismo circuito, a otra congregación. Así pues, ya cuando era el tiempo, nos asignaron como a 2 ancianos de experiencia de otra congregación a que vinieran a la congregación donde estábamos actualmente a apoyarla. Uno de ellos fue designado como el coordinador de cuerpo de ancianos, el otro fue designado como el secretario de la congregación y quien dirigía en la atalaya. El tema de la dirección de la atalaya pues será otra anécdota que les voy a comentar quizá en otro episodio. Lo cierto es que allí ya terminamos como nuestro servicio junto con mi esposa y nos fuimos para una nueva congregación. Era la primera vez que nos mudaríamos como matrimonio y además en mi caso como anciano de congregación. Yo llegué allí a esta nueva congregación. Cuando llegué, recuerdo que al poco tiempo que llegué me designaron como secretario de la congregación. Ya no era el coordinador porque allí ya había un coordinador nombrado y tampoco pretendía yo llegar como a que me nombraran enseguida coordinador del cuerpo de ancianos, porque pues no era algo que añorara, no era algo que yo presumiera. Sencillamente pues en la primera congregación fue porque surgió la necesidad. El superintendente se apoyó en mí, se apoyó en mi juventud, en el ser tan aplicado, en mi historial en Betel, en muchas cosas para nombrarme, pero pues allí en la nueva congregación no era necesario. Llegué a apoyar al cuerpo de ancianos como secretario, porque el secretario cuando llegué allí al cuerpo de ancianos pues optó por pedir como un receso de esa labor. Ya les digo, la labor de un secretario en esa época, no sé ahora cómo será, que ya no tienen que llevar tantos números de informes porque ya los publicadores no tienen que informar horas, pero en su momento el tema de tabular los informes y estar como atentos con tantas cartas que llegaban y tanta correspondencia era bastante arduo. Allí llegué a apoyar y los primeros días todo fue muy bueno. Cabe anotar que a la congregación que llegamos pues ya conocíamos a algunas personas, sobre todo conocían más a mi esposa, que llevaba muchos más años dentro del circuito. La conocían desde bien jovencita, desde niña técnicamente. Y al yo llegar allá pues llegué con las mejores cartas de recomendación, con todo el historial que ya llevaba. La calidad ex-betelita curiosamente hacía o daba un efecto en los ancianos como de que uno ya se las sabía todas. Pero lo cierto es que sí, en cierto grado el haber servido en Betel hacía que hasta los superintendentes de circuito le tuvieran a uno respeto, porque uno ya sabía cómo funcionaba un poco más a fondo el tema organizacional en el país, y digamos que uno ya tenía como comunicación más abierta con la sucursal. Entonces los superintendentes de circuito llevaban muy bien a un ex betelita porque sabían que uno podía darse cuenta de lo que estaba bien y lo que no, y podía entonces tomar otras medidas más que guardar silencio y no saber qué hacer en determinados casos. ¿Qué pasó en esa congregación? ¿Cómo siguió afectando mi salud mental y cómo llegó a afectarme al grado de ya no querer ser más testigo de Jehová? Se los contaré en otro episodio, junto con algunas anécdotas que tuve que lidiar en mi calidad de juez, entre comillas, en los famosos comités judiciales.
De nuevo, muchas gracias por escucharme, por acompañarme a recordar todas estas cosas, por permitirme acompañarlos a ustedes un rato mientras están haciendo sus actividades variadas. De nuevo, no me cansaré de decirlo, si les interesa saber más de mí de ese tema, invitadísimos a un próximo episodio. Si quieren compartir mi contenido, bien puedan, con todo gusto. Si tienen más dudas o comentarios adicionales o preguntas, no olviden dejar sus comentarios o escríbanme por favor a disonantemente@gmail.com y allí veremos entonces para dar respuesta a sus dudas y demás. Soy Andrés Méndez y recuerden que podemos ser divergentes, disruptivos, disidentes, diferentes, pero jamás seremos decadentes. No nos rendimos, nos aceptamos, descubrimos lo que en realidad somos y trabajamos por sentirnos bien y hacernos a un lugar, a nuestro lugar. Que pasen bonitos días, no olviden seguir trabajando en ser felices. Saludos y hasta una próxima. Adiós.